hablaremos sobre procesos biológicos en la autodepuración y en la depuración. Se llama dinámica en redes tróficas al estudio de cómo fluye la energía y los nutrientes entre los organismos de un ecosistema mediante interacciones de alimentación. Muestra cómo las perturbaciones ambientales, la alteración de un depredador o el cambio climático generan factores en cascada en toda la comunidad. La bioacumulación y la biomagnificación son procesos clave en la transferencia de contaminantes en los ecosistemas, como los metales pesados y los pesticidas, mientras que la bioacumulación ocurre cuando un organismo individual absorbe toxinas a lo largo de su vida. La biomagnificación describe cómo estas sustancias incrementan su concentración al ascender en la red trófica. Las zonas contaminadas y los vertederos son focos de alto riesgo ambiental y sanitario. En ellos se liberan gases tóxicos como el metano, el dióxido de carbono y también partículas nocivas derivadas de la degradación y quema de residuos. Un vertedero, también conocido como basurero, es la instalación final destinada al depósito de residuos. Son sitios de disposición desordenada, focos de infección, incendios espontáneos y generación de lixiviados resultantes de la descomposición de la basura que se filtra al subsuelo. Su objetivo principal es aislar la basura del medio ambiente. Existen tres tipos principales: los vertederos de residuos inertes, los de residuos no peligrosos y los de residuos peligrosos. Los rellenos sanitarios son obras de ingeniería diseñadas para confinar los residuos, impermeabilizando el suelo y capturando los lixiviados y el gas metano. Una vez tratado el tema de la deposición de la basura, a continuación nos ocuparemos a la parte de la autodepuración. La naturaleza tiene un superpoder oculto. Cada vez que un ecosistema acuático recibe contaminación, se activa un complejo mecanismo de rescate, la autodepuración. La autodepuración es la cantidad natural de un ecosistema acuático como ríos y lagos para degradar y eliminar contaminantes orgánicos mediante procesos físicos, químicos y biológicos. Estos protagonistas biológicos son las bacterias aerobias. Son los primeros en llegar. Utilizan el oxígeno disuelto en el agua para comerse la materia orgánica como los restos de hojas, desechos, entre otros, y transformarla en agua, dióxido de carbono y más bacterias. También las algas y el fitoplancton, que son las fábricas de oxígeno, las cuales realizan la fotosíntesis, consumen los nutrientes que liberan las bacterias, como los nitratos y los fosfatos, y a cambio devuelven oxígeno al agua para que las bacterias sigan trabajando. Y como último, los protozoos o los microinvertebrados, que son reguladores. Se alimentan de las bacterias excedentes, manteniendo el ecosistema en perfecto equilibrio. Aunque el agua se mueve y los sedimentos caen, los verdaderos héroes de esta historia son microscópicos. La vida misma es la que limpia el agua a través de tres grandes procesos biológicos. En primer lugar, la biodegradación aerobia. Esto sucede en las zonas con buena corriente. Las bacterias aerobias entran en acción, utilizando el oxígeno disuelto en el agua para comerse y descomponer la materia orgánica biodegradable. El resultado es que transforman los desechos en dióxido de carbono, agua y más bacterias benignas. Pero ojo, si hay demasiada contaminación, el oxígeno se agota. En segundo lugar, la biodegradación anaerobia, que es como un equipo de emergencia. Si el oxígeno se acaba y nos mudamos al fondo del río, en el lodo profundo entra el equipo de emergencia, que son las bacterias anaerobias. Ellas no necesitan oxígeno para degradar la materia, pero el proceso es más lento y un poco más oloroso y fétido. Y en tercer lugar, el consumo en la cadena trófica, que son los recicladores. La limpieza no termina ahí, ya que los protozoos y rotíferos se alimentan de las bacterias que se multiplicaron durante el festín, controlando su población. A su vez, estos son alimentos para peces y larvas, y la contaminación se ha transformado literalmente en vida. Las algas y plantas acuáticas también juegan su papel, absorben los nutrientes resultantes de la descomposición, como los nitratos y los fosfatos, para crecer, y a cambio, mediante la fotosíntesis, le devuelven al agua el oxígeno que las bacterias consumieron. La autodepuración
es un equilibrio perfecto, pero tiene un límite. Si vertemos más desechos de los que los microorganismos pueden procesar, el río colapsa y muere. La biología nos limpia el agua, pero nosotros debemos cuidar sus límites. Este punto crítico se denomina zona de degradación. Continuaremos con la depuración artificial. ¿Alguna vez te has preguntado dónde va el agua después que lavamos nuestros platos, nos duchamos o bajamos el inodoro? Creemos que lo que se va por el desagüe desaparece para siempre, pero la verdad es que nuestro ciclo moderno apenas comienza. La depuración es un milagro diario de la ingeniería y la naturaleza. Es como el renacimiento del agua. Cuando las ciudades e industrias generan demasiada agua residual, no podemos verterla directamente al río. Usamos una estación depuradora de aguas residuales para acelerar e imitar los procesos de la naturaleza en un espacio controlado. Aquí principalmente los procesos ocurren en el tratamiento secundario o el tratamiento biológico. Los métodos biológicos más usados son, en primer lugar, los lodos activos, que son reactores aerobios, que funcionan en un tanque gigante inyectando aire a presión, o sea, oxígeno, y se introduce una comunidad masiva de bacterias. Es como un río hiperactivado. El efecto lo producen las bacterias que forman flóculos, o sea, grumos, que atrapan la suciedad que luego van al fondo de un tanque como un lodo que posteriormente se puede retirar. Como segundo método, los filtros percoladores o los biofiltros, que son reactores biológicos de biomasa fija, en donde el agua sucia se rocía sobre un lecho de piedras o plástico, donde crece una capa de microbios formando una biopelícula que atrapa la materia orgánica a medida que el agua cae, degradando la materia orgánica mediante procesos aeróbicos, logrando una depuración altamente eficiente con un consumo de energía muy bajo. Y en tercer lugar, la digestión anaerobia, que es un proceso biológico donde los microorganismos descomponen materia orgánica sin oxígeno. Los lodos extraídos se meten en tanques sin oxígeno y aquí las bacterias anaerobias descomponen la materia orgánica pesada y producen biogás, o sea metano, que se usa para generar energía limpia para la propia planta. La depuración artificial no sustituye a la naturaleza, la imita y la ayuda. Cuidar el agua que tiramos por el desagüe es vital para no sobrecargar los ríos y permitir que su biología interna siga funcionando. Continuaremos con el tema el agua y sus contaminantes. Se entiende por contaminación en el agua la adición de sustancias ajenas nocivas que deteriora su calidad de forma tal que deja de ser apta para el consumo o uso al que fue designado. El concepto de contaminación de agua es relativo y está íntimamente relacionado con el uso propuesto del agua. Estas sustancias ajenas en el agua actúan como contaminantes físicos, químicos como los compuestos de plomo o mercurio y vivos como los microorganismos. Son inertes y estables que no reaccionan ni se descomponen fácilmente. Alteran la turbidez, destruyen hábitats acuáticos, obstruyen el paso de la luz solar y pueden absorber toxinas en su superficie. La contaminación del agua, o también conocida como contaminación hídrica, es aquella que se origina sobre todo por el crecimiento demográfico, la actividad industrial, agraria y ganadera del hombre y el aumento progresivo de los núcleos urbanos. Generalmente es provocada por el ser humano a través de la industria, la pesca y las actividades recreativas. También esta puede provenir de fuentes naturales como por ejemplo la ceniza de un volcán, aunque actualmente la mayor parte de la contaminación proviene de las actividades humanas. Para determinar el grado de contaminación de un cuerpo de agua, sea un río, lago o un embalse, se analizan tres grupos principales de parámetros: físicos como la temperatura, turbidez, los sólidos suspendidos totales y la conductividad eléctrica; químicos como el pH, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, los metales pesados y compuestos tóxicos. Y dentro de los biológicos tenemos los microorganismos patógenos y los bioindicadores. Estos indicadores permiten evaluar si el agua es apta para el consumo humano, riego
o si sostiene la vida acuática de manera equilibrada. Entre los principales contaminantes del agua tenemos las basuras provenientes de los desechos químicos de las fábricas, industrias, entre otras. Las aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte materia orgánica cuya descomposición produce la desoxigenación del agua, ya que la mayor parte de los centros urbanos vierten directamente los desagües a los ríos y al mar. Los agentes patógenos, tales como bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al agua provenientes de los desechos orgánicos. También los nutrientes vegetales, que son aquellos que pueden estimular el crecimiento de las plantas acuáticas. Estas, a su vez, interfieren con los usos a los que se destina el agua, que al recomponerse agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables. Los productos químicos, incluyendo los pesticidas, diversos productos industriales, las sustancias tensoactivas contenidas en los detergentes y los productos de la descomposición de otros compuestos orgánicos. Y el petróleo, especialmente el procedente de los vertidos accidentales. Hablaremos a continuación de la potabilización del agua. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan limpio está realmente el vaso de agua que acabas de beber? A simple vista parece agua pura, pero el agua en su estado natural puede esconder microorganismos y partículas invisibles que amenazan nuestra salud. A continuación describiremos el proceso de la potabilización del agua. La potabilización del agua es vital porque transforma el agua de fuentes naturales en un recurso seguro para el consumo humano, dado que solo un 0.4% del agua del planeta es naturalmente apta para beber. Este proceso resulta indispensable para la supervivencia y el desarrollo global. Se puede potabilizar todo tipo de agua, desde la procedente de un pozo hasta la del mar o la lluvia, con un procedimiento que consiste en eliminar las sustancias como el cromo, el plomo o el zinc, que pueden ser nocivas. En este proceso también se neutralizan otras como algas, arenas o las bacterias y virus, eliminándose todos los elementos que puedan ser peligrosos para la salud. A continuación te contamos cómo se desarrolla el proceso de potabilización del agua en sus diferentes etapas. Cuenta con 6 pasos fundamentales: captación, desarenado, decantación, filtración, desinfección y análisis. La captación es cuando las aguas llegan a las compuertas radiales, llamadas también compuertas de represamiento, en donde se eliminan elementos sólidos de gran tamaño con la colocación de una reja que embalsan al agua y la obligan a entrar a una planta de tratamiento. Luego se realiza el desarenado, operación de sedimentar las partículas que tienen peso, en este caso serían las arenas. Como tercero, la decantación, en la que se agrega al agua almacenada el coagulante, originándose un barro denominado floc, el que comienza a descender y se produce una separación del agua limpia y de los lodos. En cuarto lugar, la filtración, que se realiza a través de diferentes filtros, reteniéndose las partículas pequeñas y reducción de la turbiedad, como también su contenido bacteriano. Seguidamente, la desinfección del agua. En este proceso se añade cloro para que desaparezca cualquier tipo de bacteria o virus y destruir toda la contaminación que pueda haber quedado después de todos los procesos anteriores. Y finalmente, el análisis del agua. Para confirmar el éxito del procedimiento, el agua potable debe ser incolora, inodora e insípida y cumplir con la reglamentación vigente de cada país. Esta prueba de análisis es fundamental para asegurar que el agua esté libre de contaminantes y determinar si el agua es apta para el consumo humano o cualquier otro uso. Se denomina agua potable al agua que puede ser consumida sin restricción, debido a que, gracias a su calidad, no representa un riesgo para la salud. El término se aplica al agua que cumple con las normas de calidad promulgadas por las autoridades locales e internacionales.